En este vídeo voy a compartir contigo los conceptos más importantes para el diagnóstico de lesiones colónicas, dentro de los que está la cromoendoscopia, saber diferenciar adenomas, saber diferenciar lesiones cerradas, y al final del vídeo te voy a desvelar un algoritmo de manejo que te va a cambiar la manera de pensar. Así que quédate y disfrútalo. Decíamos en la anterior tutoría que la clasificación de Kudo es la madre de todas las clasificaciones de la cromoendoscopia. Entonces aquí es interesante que tengáis en la cabeza y que fijéis muy bien los patrones 5I y 5N, porque serán los patrones que nos van a marcar alto riesgo de invasión submucosa profunda y por lo tanto alto riesgo de que la técnica de resección que vayamos a realizar no vaya a ser una técnica curativa y que a lo mejor el paciente tenga que ir a o bien a disección o a cirugía. Yo creo que el resto de patrones son bastante fáciles de reconocer. El patrón 4 de Kudo, que es probablemente el más frecuente que nos encontramos en los adenomas de gran tamaño en el colon, es muy fácil porque es este patrón cerebroide que todos conocemos. Y luego el patrón 3L y el patrón 3S son quizá un poquito difíciles de reconocer, sobre todo para diferenciar con el patrón 2. El patrón 1 es la mucosa normal, como todos sabéis, y esta pues no tiene mayor discusión. Bien, vamos a seguir avanzando. De todas estas clasificaciones, la clasificación de Kudo estuvo pensada en un principio para realizarse con magnificación y para realizarse bajo una serie de condiciones de equipamiento de endoscopios que a nivel de Occidente no estaban del todo accesibles. Por eso, un grupo de endoscopistas occidentales con un grupo de endoscopistas japoneses elaboró la clasificación NICE, pero hablábamos en la anterior tutoría que la clasificación NICE tiene el problema de que el NICE 2 a veces pueden ser lesiones infiltrantes y las catalogamos como NICE 2 y entonces necesitábamos dividir el NICE 2 en dos tipos. Por eso surgió esta clasificación que es la clasificación JNET, en la que tenemos que empezar a tener cuidado a partir de las lesiones tipo 2B y tipo 3, cuyas características las tenéis aquí y comentamos en la anterior tutoría y por eso no me voy a entretener, ¿vale? Aquí os voy a poner un par de vídeos a ver qué os parecen. Dejadme que voy a buscarlos aquí. El primero de ellos es, aquí lo tengo, bien, vamos a ver si aparece. Bien, lo voy a compartir, aquí lo tenéis, mirad. Esta lesión que tenéis aquí es una lesión además localizada en una situación bastante complicada, que era la zona, el ángulo corto del ángulo hepático, de la flexura hepática, como veis aquí, y es una lesión que a pesar de su tamaño, que es un tamaño bastante grande, como podéis ver, que ocupa prácticamente la mitad de la circunferencia, pero estáis viendo claramente que el patrón mucoso, el patrón de criptas y el patrón vascular es un patrón claramente regular, ¿vale? Esto es un JNET 2A, como veis ahí, es un color marrón, para que nos entendamos, clarito, ¿eh? Los vasos son todos regulares y las glándulas o las criptas también se manifiestan de manera regular. Por lo tanto, sin entrar en la clasificación de Kudo, ya esta lesión nos parece resecable mediante resección endoscópica mucosa porque con altas probabilidades va a ser una lesión que no contenga un grado histológico avanzado, ¿vale? Vamos a ver si os voy a compartir el segundo vídeo, lo tengo aquí, y aquí vamos a ver otra lesión. Aquí la tenéis. Fíjate, aquí en esta lesión observamos una cosa bastante interesante. Vamos a ver, voy a intentar echar el vídeo un poquito para atrás para que lo veáis. Ahí, voy a darle a pausa. Ahí. Fijaos esta zona de aquí. ¿La veis todos? Mónica, se ve bien, ¿no? Sí, sí, se ve, se ve. Vale. Fijaos en esta zona de aquí, como es una zona más eritematosa con respecto a las anteriores, ¿eh? Aquí vemos que puede haber una pseudodepresión central, pero el aspecto así de entrada, sin adentrarnos con magnificación, no nos llama demasiado la atención, pero veis que tenemos esta zona eritematosa de aquí. Esta lesión la pongo porque tenéis que tener en cuenta que no solo hay que mirar el patrón de superficie, el patrón de cripta, sino también el aspecto de la lesión en sí, y las áreas eritematosas nos tienen también que llamar la atención. Bien, pues aquí vamos a trabajar con un endoscopio de la casa Fuji, con el procesador además 7000, y vamos a intentar hacer magnificación de esa zona de ahí. Vamos a ver, nos vamos a ir acercando poquito a poco. Como veis aquí podéis ver que tenemos magnificación, porque esto son los aumentos. Es que estoy en medio, perdonadme que me voy a quitar para que veáis esto. Aquí lo tenéis. Fijaos,
aquí tenéis los aumentos. Estamos trabajando a 200 aumentos y aquí estamos buscando valorar la clasificación de sano. Esto la mayor parte de la gente no tiene posibilidades de hacerlo porque no tiene magnificación en su centro. Pero lo que me interesa aquí ya no es que veáis la clasificación de sano en sí, que es interesante que la conozcáis, pero no es esencial, sino que veáis la correlación. Voy a intentar correr el vídeo un poquito. Veáis la correlación de esa zona eritematosa con esta zona que tenemos aquí hipervascular y con cierto grado de irregularidad epitelial. ¿De acuerdo? No sé si en el chat están comentando algo, pero María dice que no lo veo. Pero yo creo que ellos pueden mover. Arriba se puede, sí, algunos que no ven bien, pero ellos se pueden mover. En vista, chicos, Ya. a ver, en vista os podéis poner la vista del ponente, del hablante. Hay una opción. Y si no, Álvaro, fíjame, ánclame en la pantalla, ¿vale? Para que no se me pueda mover de ahí, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí, voy a seguir con la tutoría, lo que tenemos aquí es esta zona eritematosa. Y esa zona eritematosa corresponde a esta zona, que es la zona de mayor grado histológico, ¿vale? Esta zona podríamos decir que es un JNet 2B, y que cuando nosotros nos acercamos un poquito más y la vemos con cromoendoscopia, ahora mismo estamos haciendo cromoendoscopia con FAIS, probablemente sea un JNet 2B alto que hablábamos antes. El JNet 2B también se puede dividir o subdividir en JNet con mayor grado o con mayor riesgo de invasión submucosa. El resto de la lesión, concretamente esa zona que veíamos pseudodeprimida, veis ahí que no tiene un aspecto demasiado irregular y no nos da demasiado miedo, sino que la zona que nos da más miedo es la zona que hemos visto y que se correlacionaba con esa zona eritematosa. Otra cosa que merece la pena resaltar, porque la tutoría pasamos muy por encima, es el estudio de lesiones cerradas. Aquí tenemos esta clasificación, que es la clasificación WAFS, cuyas características son las que tenéis aquí, que podéis ver en este artículo publicado en el año 2016, donde si tienen más de 2 características de este tipo, la lesión tiene altas probabilidades de tratarse de un pólipo sesil cerrado. Bien, lo que pasa es que los pólipos cerrados pueden ser más complejos de lo que parecen e incluso no encajar con ninguna clasificación de cromoendoscopia de las que hemos estado hablando. Y esto es debido a que los cerrados, típicamente hay 2 grandes grupos. Están los pólipos o adenomas cerrados tradicionales y los pólipos sesiles cerrados o adenomas sesiles cerrados. Os voy a dar 2 pinceladas de cómo son estas lesiones, porque los cerrados, los pólipos sesiles cerrados, todos los conocemos, son lesiones que asientan en colon derecho, que tienen un patrón tipo 2 o llamado también tipo 2O, porque son estas glándulas abiertas aquí, y que además cuando estas lesiones van degenerando y produciendo displasia, pues van apareciendo estas formaciones glandulares que tenemos aquí hasta que se genera un cáncer. Pero tenemos otro tipo, como hemos dicho, que son los cerrados tradicionales. Típicamente estas lesiones las vamos a encontrar en recto alto o en colon izquierdo. Y estas lesiones son las típicas lesiones voluminosas, sesiles, que nos encontramos con un aspecto muy velloso, que si nos ponemos a intentar subdividirlas o catalogarlas según las clasificaciones de CUDO o incluso el JNet nos cuesta mucho, y es porque estas glándulas cerradas son muy diferentes. Como veis aquí tienen este aspecto estrellado, a veces son como alargadas, como en forma de alga. Yo por lo menos lo comparo con esas fotos marinas de las algas así, de la Posidonia que se ve en esos vídeos de los submarinos, pues es un poco así, ¿no? Y este tipo de lesiones son los pólipos cerrados tradicionales. Para que lo entendáis, os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver un pólipo cerrado tradicional para que ya no se os olvide jamás. Dejadme que voy a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está. Bien, me voy a poner otra vez aquí para que lo veáis. Mirad, esto es una lesión que teníamos en recto alto. Y como veis aquí, estas áreas nodulares, esto es una lesión sesil o una lesión mixta, porque tiene un componente también plano, un componente granular homogéneo aquí. Pero veis que estas zonas, por ejemplo, lo que aparece aquí que estoy señalando con el ratón, no cuadra con ningún patrón de los que hemos descrito antes. Ahora veremos algunas zonas más. Veis que se intercalan áreas de adenoma con estas zonas de aquí eritematosas, con ese patrón alargado que no cuadra con los patrones típicos que hemos descrito. Bien, pues este tipo de lesiones son los cerrados tradicionales, que nos podemos encontrar
en recto alto, en sigma, en colon izquierdo, la mayor parte de ellos, y que son lesiones, bueno, pues muy vascularizadas y que pueden dar problemas sobre todo de sangrados a la hora de quitarlas, pero que, bueno, pues en la mayor parte de los casos no contienen adenocarcinoma infiltrante. Pero es verdad que al ser tan grandes, simplemente por el tamaño y también por la morfología, este tipo de lesiones pueden contener lo que se llama carcinoma oscuro oculto dentro. Y es decir, son zonas que pueden tener áreas de carcinoma infiltrante que son imposibles de diagnosticar mediante la cromoendoscopia o mediante la visualización endoscópica, y lo único que podemos hacer en estos casos es realizar una disección endoscópica para el correcto estadiaje de esta lesión. Aunque ya digo que en la mayor parte de las ocasiones estas lesiones no van a contener carcinoma infiltrante y se pueden resecar bien con resección fragmentada sin mayor problema. De hecho, ya veremos más adelante en la tutoría que pondré cómo se resecó esta lesión para que veáis el plan de acción que tuvimos, que la resecamos mediante resección fragmentada. Este es el algoritmo que publicó el doctor Ignasi Puig. Voy a quitar aquí un momento que me salta el chat de Endoaula. Bueno, estas son cosas del directo. Decíamos que este algoritmo se publicó en el año 2019 en Gastroenterology. Eso es un estudio del grupo Endocar, comandado por el doctor Ignasi Puig, donde también María López Cerón, que estuvo el otro día con nosotros, es una de las firmantes principales, creo que es la segunda autora de este artículo. Y a mi modo de ver es el algoritmo que mejor resume cómo tenemos que actuar ante estas lesiones, ¿vale? Lo voy a, aunque lo tenemos expuesto, lo voy a ir desgranando de manera rápida para que lo recordéis. Estos autores, porque iniciaron el estudio probablemente antes de que se publicara la clasificación JNET, María, corrígeme si no, lo hicieron mediante la clasificación de NICE. Entonces dividían las lesiones en NICE 1, NICE 2 y NICE 3. Si tenemos lesiones NICE 1, NICE 2 y tenemos áreas demarcadas, sabemos que en un 10% de los casos nos vamos a encontrar carcinoma infiltrante en estas lesiones, y por tanto los autores lo que hicieron fue catalogar este tipo de lesiones mediante un código de colores como de riesgo intermedio. Por eso se aparecen de color amarillento. Es decir, este tipo de lesiones deberíamos de individualizar la actitud terapéutica, y por ello María nos hablaba de aplicar magnificación en estos casos para valorar el patrón de Sano, utilizar violeta de genciana para acabar de ver bien ese patrón glandular y saber si estamos ante una lesión CUDO-5N o CUDO-5I. Pero, bueno, en principio estas serían las zonas de penumbra. Sería, por un lado, estas, si tenemos áreas demarcadas, aunque sea un NICE 1, NICE 2 o áreas deprimidas. Si no tenemos áreas deprimidas, tendríamos que valorar la morfología LST. Si estamos ante una lesión granular homogénea, el riesgo de invasión submucosa es prácticamente el 1% o menos, por lo tanto estas lesiones se podrían resecar tranquilamente por resección endoscópica mucosa. Si estamos ante una lesión mixta, estaríamos en esta zona de penumbra de un 9-10%, que habría que valorar con un poquito más de atención la lesión. Y ya si nos vamos al área del NICE 3, ya sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no estamos ante lesiones pediculadas, si estamos ante lesiones pediculadas, ya sabéis que quitándola bien con el pedículo, pues la capacidad de curación que tenemos es bastante alta. Pero si no estamos ante lesiones pediculadas y la lesión tiene úlceras o zonas demarcadas, sobre todo úlceras, en un 93% de los casos va a contener carcinoma infiltrante y por lo tanto vamos a tener que ir sí o sí a una cirugía. Sin embargo, si tenemos un NICE 3, no tenemos ulceración y la lesión no es pediculada, que estaríamos en esta zona, tenemos un 44% de riesgo de invasión submucosa. Por tanto, en estos casos sería la zona para plantearse probablemente una disección submucosa como puente a un tratamiento quirúrgico o como alternativa menos agresiva.